Shoftim tiene de Shofet, de juez, tiene que ver con todo el tema de la parashá. Por todo el tema. Toda la parashá está hablando de Shoftim y es importante que nosotros entendamos que la Torá, ella transmite su mensaje en 4 niveles, ¿no? Un nivel pashut, simples, también, y más popularmente llamado peshat, y otros 3 niveles un poco más hondos, profundos, ¿no? Si usted nota cuando dice así, en todas sus ciudades, voy a leer en esta versión que está aquí, para quedar bastante más claro. Jueces y oficiales, Shoftim veshotrim, jueces y oficiales designarás en todas tus ciudades que Hashem tu Elohim te da para tus tribus. En hebreo dice, Shoftim veshotrim titen leja. Titen leja titen es un verbo muy popular en el día a día del israelí. Hoy día es el verbo latet, el verbo dar. Y acá traduce, designarás a todas tus ciudades. Porque ya dije aquí algunas veces, hay en inglés hasta 15 opciones para traducir una palabra en hebreo. Y si en inglés hay hasta 15, en español puede haber hasta 25, 30. Pues bien, la traducción designarás en todas tus ciudades está muy buena. Sin embargo, nosotros necesitamos conocer literalmente, es que la tet es dar, la tet leja, dar para ti. Si Hashem quiere que cada uno de nosotros tengamos para ti, para nosotros, para yo debo darme la oportunidad de tener mi juez y mi shoter, mi shofet y mi shoter para mi servicio. ¿Qué quiere decir esto? Alguna vez ya dije aquí, y es que en las entradas de la ciudad, en las puertas de la ciudad, se ponían los jueces, ¿no? Los shoftim. ¿Para qué? Para juzgar las causas. Y era fácil de encontrar testigos, reunir al pueblo, reunir un grupo de personas para juzgar una causa. Entonces todos que tenían un problema con su prójimo sabía que en la puerta de la ciudad podía encontrar un shofet, un juez. Nuestra puerta es nuestra boca. A veces fallamos mucho por no poner juez y oficiales, shofet y shoter en nuestra boca. En español popular sería como decir así, debes poner aquí un juez y un policía para policiarte, para juzgarte, antes de abrir la boca y hablar y perder tu shalom. Entonces mucha gente es muy rápido para hablar y muy lento para oír. Y la escritura dice que debemos ser más rápidos para oír que para hablar. Por eso Hashem nos da una boca en vez de darnos 2, y nos da 2 oídos en vez de darnos 1, porque quiere que oigamos más y hablemos menos. Bueno, luego observe cómo la Torá es
nos está tratando de llevar Hashem a través del texto de la Parashat Shoftim, nos está tratando de llevar hacia un camino de entendimiento, hacia un entendimiento más profundo de la cosa. Siempre Él está queriendo conducirnos por un camino de un entendimiento más profundo. La idea no es simplemente que tengamos jueces y oficiales. La idea es mostrar que a una enseñanza más profunda. Entonces, Parashat empieza en el versículo 18 del capítulo 16. Y en el capítulo 18, 16, 18, capítulo 16, versículo 18, habla del juez que debemos poner. En el 19 dice, no pervierta la justicia, no favorezca. O sea, ponga el policía y el juez ahí en tu boca y no pervierta la justicia y actúa con justicia, ¿no? Sin favorecer al uno, al conocidos y no aceptando soborno, ¿no? Pero la idea no es simplemente de hablar de soborno y de hablar de favorecimiento. En otras partes de la Torá nos dice, no favorezca al pobre por pobre ni al rico por rico. Porque a uno también cuando juzga una situación podría ser tentado a decir, este es pobre, lo voy a ayudar. O este es rico, lo voy a ayudar. No. De lástima puede querer ayudar al pobre y de ambición puede querer ayudar al rico. Entonces, no haga esos favoritismos. Entonces nosotros cuando estamos delante de una situación debemos tener cuidado de no tergiversar la situación favoreciendo a uno u otro lado, sino que actuar correctamente. Luego dice en el versículo 19, justicia, justicia procurarás para que vivas. O sea, nuestra vida y nuestra vida abundante, nuestra vida larga, dependerá de que nosotros actuemos honestamente, con justicia, y heredes la tierra que Hashem tu Elohim te da. Ahí llega en el versículo 21, dice, no, es como decir, y pongo yo esta palabra, por lo tanto, no plantarás para ti ídolo arbóreo de cualquier género de árbol cerca del altar. O sea que un juez, por ejemplo, el que juzgaba a Israel en la puerta, si no hubiese un juez tenía que llamar a los Kohanim, los sacerdotes, para que juzgue una causa. Entonces dice, no plantarás para ti árbol junto, cualquier género de árbol junto al altar, del altar. Desde una perspectiva peshat, o pashut, o simple, la costumbre de plantar árbol junto al altar era pagana. O sea, cualquier persona podría, cualquier culto podrían tener árboles, porque los árboles crecen, los árboles se imponen, el árbol se lo ve grande. Bueno, el hombre planta el árbol pequeño y el árbol de repente comienza a crecer y ya es más grande que el hombre. Se ve bonito. Y da la impresión la Torá de que ahora Moshe o Hashem, digamos, que es el autor, es el origen de la Torá, cambió de asunto, ya no está hablando más de Shoftim, ni de Shotrim. No, él continúa hablando de Shotrim y de Shoftim, cuando habla de árbol, porque árbol en la escritura es un símbolo de el hombre. Imagínense, acaba de leer aquí en Jeremías, en el capítulo 23, dice que del Mashiach dice así, un renuevo levantaré, una rama, es decir, un árbol va a surgir. El Salmo primero dice
que el justo es como un árbol plantado junto a corriente de aguas. Yeshua en sus sermones decía, yo soy un árbol, la vid verdadera, ¿no? Vosotros los pámpanos. Vea, todo árbol que no da fruto será cortado. Juan Bautista, Yohanan Amatbil, en sus exhortaciones y desafíos al pueblo de Israel, dice, el hacha está puesta en el raíz de los árboles. No estaba hablando de árboles, estaba hablando de personas. Árbol que no da fruto será cortado. Yeshua también maldijo un árbol, ¿no fue así? Una higuera. Mucha gente le critica a Yeshua por haber maldecido la higuera. Pero hasta los rabinos, él maldijo la higuera. Y hay aquí en esta parashá un versículo que dice, cuando conquiste las ciudades, no talle los árboles. No talle los árboles porque ellos dan frutos y ellos te van a servir después. Así que no haga como las otras naciones cuando conquista otra nación. Tallan los árboles. Porque si tallan los árboles, la gente se desanima de vivir allí porque ¿de dónde saco los frutos? Me gustaba esta ciudad, me tenía muchos árboles. Y de repente vino un conquistador, los talló y se acabó. También la tierra de Israel, en tiempos del gobierno otomano. Entonces se cobraba impuestos por árboles. Entonces iba a tu propiedad de tantas hectáreas. ¿Cuántos árboles tiene? Ahí tengo 100 árboles en toda la propiedad, ¿verdad? Tanto por cada árbol. Ahí los hombres van a comenzar a cortar los árboles. No había sombra, la tierra se seca y se volvió mucho más grande los desiertos. Entonces, vea que los árboles siempre son gente, son hombres, ¿no? Dice, creo que Isaías, dice que los árboles decidieron hacer una asamblea general. Imagínense, árboles no hacen asamblea. Para elegir quién va a ser rey entre nosotros. Imagínense, solo en una parábola los árboles pueden hacer una asamblea general. Y tuvieron buena idea en la parábola. Llamaron al olivo y dijeron, olivo, tú vas a ser nuestro rey. El olivo dice, yo dejar de dar mi aceite y mi fruto, mi aceitona rica, para estar ocupándome como rey. No, vaya otro. Ahí fueron buscando árboles que quería en la parábola. Y llegó un punto que tuvieron que llegar en el espino, el árbol más menospreciado, proponiendo que fuera rey. Entonces, Hashem sigue hablando del hombre, del ser humano, del árbol. Entonces, no plantarás para ti cualquier género de árbol junto al altar. ¿Qué nos está diciendo? Que junto al altar, junto a ese lugar, junto al lugar donde se va, no plante cualquier género de árbol. Porque hay árbol que no. Pero déjame terminar lo de Yeshua, porque él maldijo un árbol, una higuera. Pero las higueras son como las papayas. No sé, el melón, también. La papaya es la frutabomba. La frutabomba. Hay unos que son machos y no producen nada. ¿No es así? Entonces otros son los que producen, la gran mayoría. Pues bien, como Yeshua vio que era tiempo de producir y no estaba produciendo. ¿Por qué no estaba produciendo? Porque era macho. Entonces le maldijo porque ocupaba el espacio. Entonces él no maldijo un árbol que producía fruto. Él maldijo uno que no producía fruto. Y los discípulos quedaron admirados. ¡Wow! Entonces Yeshua no infringió definitivamente aquella mitzvah que dice que no debe cortar un árbol por el fruto que produce, pero aquel no producía fruto. Bueno, entonces poner junto al altar una persona, cualquier género de persona, solo trae problema.
Junto al altar debemos tener gente espiritual. Árboles como el del Salmo 1, ¿no es así? ¿No? Cuyas hojas no caen, ¿no? Que está plantado junto a la fuente de agua, al río, ¿no? Que es la Torá, exactamente. Ese no se revela, ese no se enaltece, ese, sino que da su fruto con naturalidad a su tiempo, y sus hojas no caen, su belleza no desvanece. Cualquier género de árbol, su belleza puede desvanecer. ¿Por qué? Porque no está junto a las aguas, a la corriente de las aguas. Entonces, jueces en la Escritura son llamados también Elohim. En el Salmo 82 dice: vosotros, la nación todas, sois Elohim, Elohim. Así es, como dice el Salmo 82. Y Yeshua se identifica como hijo de Dios. Entonces ahí ellos quisieron apedrearle a Yeshua. Entonces Yeshua fue y citó el Salmo 82. No dice la Escritura, la que ustedes tanto estudian, que vosotros, la nación todas, sois jueces. Por ejemplo, el hermano acaba de leer un versículo de la Parashat, el que dice que en la hora de tomar rey, que el rey sea así, 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 que escriba la Torá 2 veces, que la lea y que viva como en ella, y que no tenga muchos caballos para que no ponga su confianza en el caballo. Hoy día, por ejemplo, si fuera esa versión escrita hoy, si Moisés estuviera aquí y fuera a escribir esa Torá, y que no tenga demasiados carros o ejército, maquinaria de ejército demasiado grande. Por ejemplo, este país tiene el más grande y poderoso ejército del mundo. Es por eso que cuando abre la boca un presidente de Estados Unidos, el mundo entero le presta atención, porque tiene un grandísimo ejército, tiene muchos carros. Pues en aquel tiempo, tener una caballería demasiado grande era ganar el respeto de las otras naciones. Entonces Hashem dice que no tenga demasiado, que tenga muchos caballos, pero no muchos, para que no ponga su confianza en su ejército. No es porque no quería que tuviera caballos para un rojo y un blanco, para un día pasear en el blanco, otro día pasear en el rojo. No, estaba hablando de ejércitos. No tenga demasiado. Y Salomón pues sí tuvo, ¿no? Entonces David también tuvo caballos, muchos caballos. Entonces, ¿qué pasaba? Ponía su confianza, era tentado a confiar en su ejército. Y es verdad, Hashem estaba hablando de eso. Ahora, cuando dice que los reyes deben escribir la Torá y debe leerla, debe escribir 2 veces y debe leerla, la Torá, estar ocupado de la lectura de la Torá. Eso no está hablando solo para el rey de Israel. Nosotros somos sacerdotes real, ¿no? Nosotros somos un reino de sacerdotes. Esto es lo que dice la Torá, fue el propósito de Hashem al elegirnos, y esto es lo que está ratificado por los shlehim, los apóstoles, los emisarios, ¿no? Pedro escribe sobre eso, Kefas, ¿no? Nación santa, pueblo adquirido por Hashem, un reino real, sacerdotes. Entonces nosotros también tenemos que ocuparnos de la escritura de la Torá y de la lectura diaria de la Torá. Todos los días de nuestra vida debemos leer la Torá. ¿Por qué? La Torá es la instrucción del Eterno para la vida. Entonces, ¿por qué una comunidad tiene que comprar un Sefer Torá? Porque como no podemos escribir,
entonces tenemos que pagar a alguien para escribir para nosotros. Entonces Sefer Torah es nuestro en el sentido de que no escribimos directamente, físicamente, pero cuando alguien escribió por mí, porque yo pagué a él para escribir, ¿no? Nosotros como comunidad lo hemos pagado para escribir para nosotros. ¿Por qué tenemos que ir a un lugar y comprar un clav de mezuzá para poner la mezuzá en nuestras puertas? Porque si no nos sentimos en capacidad de escribirlo, entonces nosotros tenemos que pagar a alguien para que escriba. Entonces existe en el judaísmo, así como existe el rabino, el hazán, el gabay, existe también otro ministerio que es el sofer, el que reproduce, el que escribe, ¿no? Y el trabajo de él es estar escribiendo esos textos que van dentro de la mezuzá y los textos que van dentro del tefilín. Entonces pagamos, y pagamos caro, sí, porque es un mandamiento y yo no pude cumplir, entonces yo no sé escribir. Entonces yo pago a alguien para que escriba por mí. Entonces yo puedo decir, yo escribí, ¿por qué? Porque yo trabajé para ganar aquello que yo pagué a para escribir para mí, porque yo no sabía. Pero si sabemos, entonces nosotros deberíamos escribir estos textos, la Torá, ¿no? Escribir la Torá. Yo cuando llegué a Israel, era más o menos por el año 2000, 2001, me acuerdo perfectamente de una persona que dio un discurso para todos los que habían llegado en la semana que yo llegué. Él dijo, les voy a contar cómo fue que yo aprendí, cómo fue que el hebreo se me entró más fácil. Entonces, yo comencé a leer la Biblia en hebreo, decía el hombre así. Así mismo, como les estoy diciendo. No dijo el Tanaj, dijo la Biblia. Hasta parece que él, en el fondo, él era medio mesiánico, medio salido de vuelto a su raíz. Porque dijo, comencé a leer. Todo yo no entendía, pero podía entender otra cosa. Leer y copiar. Entonces, los reyes sabían hebreo perfectamente porque ellos tenían que escribir la Torá. Nosotros también tenemos que ocuparnos en la escritura de la Torá. Entonces, cuando Yeshua dice, yo soy hijo de Dios, entonces la gente cogió piedra para apedrearlo, porque pensaba que él estaba tratando de insinuar que él era de un linaje divino, celestial, y él era hijo de Dios. Sin embargo, no era exactamente así, que eso que él estaba queriendo decir. Por ejemplo, el término Elohim tiene que ver con poder y autoridad. En el Salmo 82 dice, vosotros sois dioses, toda la nación, sois dioses. Pero en hebreo está escrito, sois Elohim. Sois Elohim. Pero como hombres seréis juzgados, es decir, no necesariamente ustedes son literalmente Elohim. ¿No? Y el Salmo 82 es interesante, le habla 3 veces la palabra Elohim. La primera se refiere a Elohim, Hashem. La segunda vez dice así, Hashem, Elohim, está sentado en la reunión de los Elohim. Pues, pero si solo él es Elohim, ¿cómo es que ahora él está sentado en una reunión de puro Elohim? Es que el segundo Elohim ya significa otra cosa. El segundo Elohim significa jueces. Es decir, que los jueces están sentados para juzgar una causa y todos miran y ven ahí, qué sé yo, 5, 10 Elohim, 10 jueces. Ahí todo se entiende, estos hombres son los duros, los que juzgan las causas. Pero ahí en el Salmo 82 dice, pero ten cuidado, Hashem está sentado en medio de los Elohim, en la asamblea de los Elohim. Usted no lo está viendo, pero él está ahí. Ahora ustedes van a juzgar esta causa. Ten cuidado cómo juzga, porque el juez de jueces, el Elohim de los Elohim, está sentado ahí, invisible, pero está ahí tan real y tan cierto es que está ahí,
como están los otros jueces. Entonces, Hashem llama juez de Elohim. ¿Por qué? Porque la única persona que puede juzgar correctamente, con justicia y perfectamente es Hashem, es Elohim. Pero hay tantas causas que juzgar aquí que Él delega esa causa a un grupo de personas. Y advierte que tiene que juzgar bien. Es tan seria la advertencia que los jueces tenían que juzgar bien, que si alguien no ha recibido un llamamiento, no ha sido delegado como un juez, debe decir así: gracias a Dios que a mí no me pusieron en esto, porque es menos responsabilidad para mí. ¿Por qué? Porque si alguien no ha sido delegado juzgar a nadie, entonces no juzga. Sí. Y como no juzga, nunca va a ser demandado por Hashem. ¿Entendió? Ahora, lastimosamente, a veces hay personas que no han recibido esta responsabilidad, pero la asumen sin haber recibido. Y el que recibió asume con temor y temblor, sabiendas de que es una responsabilidad demasiado grande. A veces hay que tomar decisiones grandes, fuertes, difíciles, hasta de entender para el que no es juez, para el que no le ha sido delegada la autoridad de juez, aquel que no hace parte de la asamblea a la cual Hashem se siente invisible en medio de ella. Una vez Rabbi Shaul, que había dejado ancianos en la ciudad de Corinto, le dije: ¿qué están esperando ustedes para juzgar a ese perverso? Era un hermano de la congregación, y Rabbi Shaul le dice: perverso. Échele fuera de la congregación. Ay, me da cosa hacer esto, Rabbi Shaul. Toda la gente trata de entender ese texto y no se da cuenta de una cosa. Lo que pasaba es que los ancianos, los líderes de la congregación de Corinto, veía la situación y no se atrevía a echar fuera a un hermano, porque convivió con él mucho tiempo hasta que le hizo una barbaridad. Ahora que le hizo esa barbaridad, toda la sociedad quedó sabiendo, y la sociedad tuvo un concepto de la congregación, de la Keilah, de que la Keilah es una Keilah corrompida. Vea lo que hacen ahí dentro. Entonces el pueblo estaba esperando que los de la Keilah le quitara ese de la comunidad. Y los de la Keilah no se atrevían a hacer. ¿Sabe por qué? Porque cuidadito la decisión que van a tomar. Porque ustedes son como Elohim, tiene autoridad divina para juzgar esto. Pero hay uno que les va a juzgar a ustedes, a ver si lo hicieron correctamente. Entonces ellos le dieron miedo de juzgar la causa. Pero ya cuando entra en el escenario la opinión de Rabbi Shaul, y dice: ¿qué están esperando para sacar a este perverso de la congregación? Que se vaya para afuera de la congregación. Y tuvieron que expulsarlo. Y al fin dice: para que la carne sea destruida y el espíritu se salve, para aprovechar algo de este hombre. ¡Wow! ¡Qué duro! ¿Cómo se sentiría usted si hubiese una situación en la que yo tuviera que expulsar uno de los miembros de la comunidad? Usted diría: ¡wow! No quisiera estar en la piel del rabino ahora. Mejor no digo nada. Ganas me da de decirle que fue demasiado malo y duro con esta persona. Pero lo que piensan de esta comunidad tiene que ser protegido. Aquí tiene que pensar que nosotros somos un reino de sacerdotes, gente que teme a Hashem. Ahora, la persona fue expulsada y allá afuera donde él marcó
el escándalo, donde la gente podría confundir a todos los de la comunidad con él, pensando que todos somos tan corrompidos como él. Allá afuera él tendrá que recuperarse. Ahí la gente verá, wow, ha cambiado ese hombre, ¿ve? O sea, ahí cuando él golpea la puerta acá, ahí recién se lo va a recibir de nuevo y se lo va a dar la bienvenida, y la gente de afuera dijera así: mientras ese tipo se mantuvo problemático, estuvo fuera, no le dejaron. Solo después que él se compuso, él volvió. Wow, esa gente ahí son serias. Esta es la situación. Esta es la situación. ¿Ah? Hasta Miriam, por la Shonjara, imagínense. Usted no tiene idea. Muchas veces nosotros hacemos exactamente lo que hicieron los corintios, ¿no? Dejamos ahí porque pensamos, ay, me da cosas juzgar. Entonces, a veces en la escritura encontramos palabras como así: no os inclinaréis delante de Elohim Ajerim, de dioses ajenos. Entonces hay dioses ajenos, hay dioses que no son dioses, que no son. Por ejemplo, la familia de Abraham Avino, ella dice un midrash que ellos trabajaban con dioses. Y que Abraham no era muy buen vendedor, ¿no? Porque él decía, yo quiero ese Dios. ¿Y cómo así usted va a querer un Dios que es de piedra? Fue hecho ayer y usted ya tiene ¿cuántos años? 50. Y usted es más nuevo que usted y es de piedra. Tiene ojo y no ve. Seguro que quiere este. Entonces ya la familia estaba harta de Abraham, ¿no? Usted no es un buen vendedor de ídolos. Y eso le hizo a Abraham ganarle el aprecio de Hashem, porque él veía con menosprecio a todas esas divinidades que no son divinidades, son vanidades, no son divinidad, no son vanidad, ¿no? Entonces hay dioses que no lo son, y hay Elohim que no son Elohim. Y hay Elohim que son Elohim. Y inclusive Eloheinu, nuestro Dios, se reúne en la reunión de ellos. Wow. O sea que Elohim no es exactamente un nombre para Dios. Es un título para Hashem. Quiere decir poderoso. Poderoso, una persona con mucha potestad. Entonces algunas personas, algunos grupos crecen jalando, serruchando el piso de otros grupos. Son estrategias sucias para crecer, ¿no? Ahí llega, usted conoce el Rabino Abner, sí lo conozco, pero ten cuidado, él no cree que Jesús es Dios, que Yeshua es Dios. Claro que creemos que Yeshua es Dios, porque creemos que Moshe fue como Dios también. Tú serás Elohim, dijo Hashem. Entonces, a Yeshua, si a mí y a usted nos fue concedida divinidad, vosotros sois dioses, dice la Escritura, y Yeshua citó esa porción. Entonces, si a mí se me concedió divinidad, se me delegó poderes, divinidad delegada, como la de Moshe. Poquitico así, ¿no? Pero a Moshe, un tantote así. Y a Yeshua, toda potestad se le dio. En los cielos. A mí en la tierra, así. A Moshe en todo Egipto, aquella cantidad que dio y durante el desierto. Y a Yeshua, la plenitud de la divinidad habitó en él. Entonces Dios.
se le engaña a veces al pobre creyente recién salido de su domingo, de su Mesías sin Torah, que anula Torah, salido de las fiestas de Halloween, de Navidad, esas cosas todo, de San Valentín, recién salido y dice, fulano no conoce, no cree que Yeshua es Dios. Claro que cree, no cree como usted, ¿no? En 1 Corintios 15 dice que un día Yeshua va a hacer lo mismo que Joseph tuvo que hacer. ¿No es así? Dice que un día aquel que le dio a Yeshua toda esa potestad en los cielos y en la tierra va a recibirla de vuelta, porque él va a tener que dar. Toma. Igual Joseph, el rey el faraón del tiempo de Joseph, él tomó vacaciones por 14 años. 14 años de vacaciones. Eso sí que fue vacaciones largas, ¿no? ¿Por qué? Porque después de los sueños él descubrió que en Joseph había el Ruach Elohim. En el texto en español dice el espíritu de los dioses. Porque hay la palabra Eloah, que es un solo, y Elohim, que son muchos. Que cuando se trata de Hashem, quiere decir que él no tiene poder, él tiene toda potencia, él es todopoderoso, ¿no? Ahora, cuando nosotros vemos que en el principio creó Elohim los cielos y la tierra, podría ser traducido así: en el principio el Todopoderoso creó los cielos y la tierra. El Todopoderoso. Y Yeshua llegó a ser el Todopoderoso en el sentido de que todo poder se le dio en los cielos y en la tierra, ¿no? Entonces Joseph un día, durante Faraón dice, ¿a quién más podemos delegar la administración de Egipto sino a este en el cual habita el Ruach, el espíritu de los dioses? Dice en español, pero en hebreo, el espíritu de Elohim. Y cuando dice de los dioses, en español pone una D minúscula. Pero en hebreo no hay minúsculas y mayúsculas. El idioma hebreo solo tiene una escritura. No hay mayúsculas y minúsculas. Usted puede poner una letra más grande que la otra o más pequeña, pero ella nunca será la mayúscula ni nunca será la minúscula. Existe las letras, la presentación cursiva o de bloc o de imprenta, pero siempre serán las mismas, en toda la frase, todas las letras del mismo porte. No hay la minúscula y la mayúscula, no hay esto, no. Ni para Hashem, ni para las cosas, ni para las personas, todas las letras son del mismo porte. No existe el concepto mayúsculas y minúsculas, ¿no? Es muy simple el hebreo. Entonces, cuando dice que Moshe, tú serás Elohim, es Elohim. Ahora, cuando dice que Joseph tenía el espíritu de Elohim, entonces en la cabeza de Faraón funcionaba así: el espíritu de los dioses, porque él no conocía a Elohim. Entonces, pero escrito está Ruach Elohim, el espíritu de Elohim. Entonces, Joseph durante 7 años que producía mucho la labranza, él reservó con sabiduría bastantes graneros. Ahí cuando llegó el tiempo que apenas producía la tierra, otros 7 años, él tenía reservas para vender al pueblo, para alimentar al pueblo de Egipto. Ahora, lo que casi nadie hace pregunta es, ¿y después de los 14 años, que ya las cosechas se normalizaron?
porque el sueño de Faraón es que había 7 años de mucha cosecha y 7 años de casi nada. Entonces, son 14 años. Y después de los 14 años, ¿usted cree que José murió y dejó el anillo de Faraón para sus hijos? No. Mucho antes, después que pasó los 14 años, yo creo que José fue allá a la oficina de Faraón y dijo así: ya pasaron los 14 años, toma su anillo ya de vuelta. Y esto lo va a hacer Yeshua. Y está escrito clarito por Rabbi Shaul allá. Entonces, y será como uno de sus hermanos. Entonces, eso uno tiene que saber. Sí hay divinidad en Yeshua. Y hubo divinidad en Moshe. Y hubo también en Yosef. Y hay en nosotros. Y vosotros, las naciones, todas sos Dios. Es decir, que en cierta medida y de cierto modo, los jueces asumen una responsabilidad exclusiva de Elohim. Entonces, en la hora de juzgar, tiene que juzgar bien. Y Rabbi Shaul sabía muy bien la responsabilidad que implicaba cuando dijo: quitad ese perverso de dentro de la comunidad. Y lo quitaron. Él no se fue a la casa: ay, que no puedo dormir porque expulsé el perverso. No, había hecho una cosa seria y merecía ser quitado de la comunidad. Entonces, la comunidad uno no está aquí de por vida, uno está aquí mientras anda con Hashem. Mientras Hashem es nuestro Elohim, mientras nosotros vivimos el estilo de vida de la Torá. Y hay que tener mucho cuidado con nuestra conducta, porque quienes han salido de una versión de servicio y ministerio greco-romano, fue hecho a aquel estilo. Y purgar todo aquello y quitar toda aquella toxina toma tiempo, ¿no? Mejor es en cosas como estas, situaciones como esta, quedar al margen y dejar que otro haga lo que tiene que hacer y no atreverse a hacer cosas que no se le fue delegado. Que Hashem nos bendiga.